Hola, espero que estén bien. Seguimos con la serie de los ascendentes. Vamos a conocer un poco el ascendente o personalidad Sagitario, cuáles son las lecciones a integrar y también tener presente lo siguiente. Las bibliografías que yo tomo como punto de referencia son cosas escritas por Stephen Arroyo, por Eugenio Caruti y también por Cristina Vallejos, que es una psicóloga y astróloga que me gusta mucho. Sagitario es un signo, primero, de fuego, ¿verdad? El fuego como energía que se manifiesta quemando, haciendo crecer, que conecta con la transformación también, al igual que Escorpio, pero desde otro lugar. El fuego como impulso, como pasión. Y hay distintos tipos de fogatas, ¿no? Uno tal vez es la llama del inicio de las cosas, porque con el primer fuego, Aries, se empezaron a cocinar los alimentos y la gente se empezó a establecer en lugares fijos, ¿no? Con el fuego de Leo, un fuego fijo, ese fuego se pudo trasladar a las cocinas, ¿no? A los hornos. Y el fuego de Sagitario es ese fuego que a veces sucede porque hay una cuestión natural, un rayo, y ese fuego empieza a expandirse, a veces de forma desbocada. Signo mutable, que significa flexible, un signo de cambio. Lo que muta se adapta en general. Como símbolos, vamos a ver que Sagitario es un centauro, mitad caballo, mitad persona. Entonces, del ombligo para abajo las pasiones y del ombligo para arriba el hombre que mira hacia adelante plantea un objetivo y agarra su arco y su flecha y van en esa dirección, ¿verdad? Por eso también la mente de Sagitario se conecta con el conocimiento, el saber superior, la búsqueda de la sabiduría. Y ya vamos a ver por qué se conecta también con Quirón y con la historia de ese centauro en particular. El ascendente es esa flecha que vos vas a ver a la izquierda que marca el inicio de las casas astrológicas. ¿Qué son las casas astrológicas? Ámbitos de experiencia donde vamos a transcurrir de alguna manera. Entonces, el ámbito de experiencia de la casa 1 que da con el ascendente es las cosas que vine a integrar, los aprendizajes, mi cuerpo físico, mi imagen, cómo me proyecto al mundo. La casa 2, los recursos, la autoestima, el sustento que le da a la casa 1, la casa 3, la comunicación, bueno, y así, y así, y así. Entonces, nacer con un ascendente Sagitario implica un aprendizaje, primero de autoconocimiento y después de conocer el mundo en donde me muevo. Lo opuesto complementario es Géminis. Entonces, también un signo mutable, pero de aire. Entonces, el otro que me voy a encontrar por lo general va a ser una persona que tiene esta ambición de conocimiento, alguien que puede ser curiosa o curioso de las distintas cosas, ¿no? Y que forma parte de algo que se me muestra para que yo integre. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, siendo Sagitario, la casa anterior, la casa 12, que queda a mis espaldas, es Escorpio. La memoria sagitariana se vincula a esta memoria de Escorpio. A veces el dolor, el sufrimiento y la pérdida de algo que en la infancia nos resultó, por ejemplo, importante. Hay algunos dolores, pérdidas o alejamiento de alguien o con alguien, o tal vez estar en conexión, que puede ser alguien que conozcamos de la familia o alguien que estaba cerca, que tenía una gran carga de sufrimiento, ¿no? Una primera tendencia a escapar del sufrimiento y la ambivalencia, porque justamente como te planteaba esto de este eje Géminis-Sagitario, Géminis representa también la ambivalencia, la dualidad, la duda, el pasado y el futuro, las dos opciones, los dos caminos que se nos presentan. Sagitario como inclusión, donde el dolor a veces aparece de manera recurrente en el destino para expresar toda la potencia real que tiene, habla de la inclusión de los demás, ¿no? De poder encontrar un sentido que nos dé significado a nosotros, pero también a aquellos que nos rodean. Por eso hay muchos y muchas sagitarianas o sagitarianos que se dedican a enseñar, ¿no? Muchos maestros, doctores y científicos corresponden a este ascendente Sagitario, porque es una forma de explorar ese sufrimiento, pero curarlo también. Y enseñar a través de la palabra, que también es una clave para comprender este eje de Sagitario y Géminis. El regente oficial de Sagitario es Júpiter. Júpiter es este planeta gaseoso, amplio, que asociado a lo positivo muchas veces, el gran benefactor, que permite la expansión de los principios. Júpiter es un planeta gaseoso, ¿no? Entonces también, eso sí lo traemos a la experiencia
en esta vida, podemos pensar que por eso Sagitario suele expandir con alegría o con los caminos recorridos, porque bueno, también vamos a ver que hay muchas personas que se dedican al transporte, a la logística, no es manejar un avión, pero como se diga, los aviones, los colectivos, los transportes, los trenes, ¿no? Esto de viajar la ruta. Júpiter como regente, todo lo que haga el regente de Sagitario, que es Júpiter, va a influir en los tránsitos y cómo también vamos aprendiendo. No va a ser lo mismo que con un ascendente de Sagitario tengas a Júpiter en Acuario que en Capricornio. ¿Sabes dónde tenés a tu Júpiter natal? Si no, fíjate que tengo un video, y hay otros también de otra gente, de cómo descargar la carta natal y qué cosas marcarle y cómo lo podés ver. Considerado benéfico, Júpiter colabora con la aventura del conocimiento, la exploración y la expansión, acompañado de un gran deseo de libertad espiritual y la búsqueda de fe, de Dios, de sentido. Esto no significa religión, significa el entendimiento de las cosas, ¿no? ¿Para qué estoy acá? ¿A qué vine? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y representa la confianza en la vida, porque bueno, Sagitario es un signo de fe y de confianza. Ver a veces el vaso medio lleno, obviamente que depende de la configuración de carta que tengas, ¿no? Y en el cuerpo que rige el hígado, como la función de procesamiento y de distribución, la sangre arterial, los muslos, la cadera. Pensemos que en esta parte que se asocia al caballo, ¿no? La cadera como sustento, ¿no? Lo que nos hace poder pararnos también de alguna manera y estar erguidos, y nos imprime movimiento, ¿no? Los muslos, las piernas, el nervio ciático. Entonces, si, por ejemplo, tenés alguna dolencia o has tenido alguna dolencia, va a estar conectado profundamente con algo de tu ascendente que no está siendo del todo integrado. Y generalmente es o sentir la falta de movimiento, o sentir la falta de libertad, o sentir la falta de sentido y perder esa confianza y entrar en una especie de bajón importante. Entonces son cosas para revisar. Quirón, el centauro, está vinculado también a Sagitario. ¿Por qué? La figura es mitad caballo y mitad persona. Entonces, del ombligo para abajo, esta vinculación con lo animal, con los instintos, con la pasión y con el movimiento. Y del ombligo para arriba, el hombre que empieza a pensar el mundo, y por eso la conexión con las preguntas, la filosofía. Y además tenemos un arco y una flecha que direccionan de alguna manera. Una semidiosa estaba muy tranquila, ve las intenciones del dios, se transforma en yegua y corre, porque bueno, la mitología tiene estas licencias. Bueno, y la griega y la romana tienen algunas variaciones y hay varias historias de esto, pero más o menos todo va a lo mismo, en que el dios ve, toma a la semidiosa y ella cuando lo tiene, o sea, él se va y cuando lo tiene se horroriza porque era mitad caballo, mitad persona y lo abandona. Otro grupo de centauros viene, lo rescata y le enseñan a Quirón el arte de curar, la medicina, la astrología y también el arte de la guerra. Por eso Quirón se vuelve un maestro y parte de otras historias también, ¿no? Cuando toma el lugar de Perseo que había sido condenado a que un bicho venga y le coma el hígado todos los días por haber robado el fuego de los dioses y dádoselo a los mortales, ¿no? Hay todo un trasfondo, pero hay dos palabras que están vinculadas a Quirón. Una es el abandono y otra es el rechazo. Entonces este dolor habita con nosotros dependiendo de dónde lo tengamos, en qué área de la vida, en qué ámbito de experiencia de nuestra carta natal y en qué signo. Y ese dolor, ese rechazo, ese miedo, pero también ese potencial de sanación, de curación, está en un lugar de nuestra carta. Y se vincula por esta figura, ¿no? Mitológica, hombre, caballo, todo en uno. El centauro simboliza la aspiración humana de usar todos los recursos y potencial con una dirección precisa, activando mecanismos de sanación. Es un planeta vinculado a las heridas tempranas, dolores y frustraciones que se revierten a través del trabajo consciente, y por eso para mí está vinculado a la experiencia de la casa 2 en Escorpio para el ascendente Sagitario. Experiencia y movimiento. Para hablar un poquitito de esto que es gran parte de lo que implica Sagitario, tomamos a Alice Green. La necesidad de alguna forma de pasar las cosas por el cuerpo, la experiencia misma, poder atravesarla para poder sacar la sabiduría de esa experiencia, y el movimiento
como lo que está asociado a las piernas y la cadera o la parte del caballo, de recorrer, de moverse, de poder ver, ¿no? La experiencia sagitariana es fundamentalmente una búsqueda de significado. La casa 9, que es análoga al signo de Sagitario, habla del significado. Por eso la fe, por eso la espiritualidad, por eso el planteo del sentido de la vida. El movimiento es tanto físico como filosófico. Y en cuanto a los instintos y la voluntad, los instintos son expresiones de la naturaleza básica planetaria de Sagitario conectada con Júpiter y con el animal, que es el caballo. El centauro simboliza la duda moral entre la voluntad dominada por los instintos y la voluntad pura. Por eso acá vamos a hablar un poquitito de la cadera y profundizar un poquito más eso, ¿verdad? La cadera sobre la cual el hombre adopta la posición erecta y lo diferencia del animal es el símbolo de la elevación interior que se debe dominar. La voluntad es vista como una fuerza de integración que opera en diferentes niveles, ¿no? El nivel biológico, que son los instintos básicos. Después viene el nivel personal, como voluntad individual, y el nivel transpersonal, que es la voluntad espiritual. Volvamos a ese principio. La cadera, que es lo que me permite distinguirme del instinto puro de los animales y poder incorporarme. La posibilidad de pararme y de moverme, y también, al levantar la vista del suelo, puedo mirar las estrellas y preguntarme, y digo las estrellas para decir el cielo, el horizonte, puedo mirar y la visión va a conectar con eso que está mucho más adelante. Por eso esta vinculación con el sentido también. Bueno, y acá en la presentación vemos la foto de Viktor Frankl, que tiene un libro y donde él retrata su experiencia, ¿no? Porque él estuvo en un campo de concentración en Auschwitz. Y él pudo observar, ¿no?, cómo habían personas que, más allá del sufrimiento, o sea, la esperanza en definitiva, por lo menos lo que a mí me quedó del libro, ¿no?, cómo puede movilizar a alguien y hacerlo sobrevivir, la esperanza. Porque en esto de pensar que el mañana, por eso también la conexión con el optimismo, de pensar que tal vez, bueno, mañana tenemos esta otra posibilidad. Entonces la búsqueda de sentido es fundamental para el desarrollo personal de un ascendente Sagitario y también para el Sol y la Luna, por supuesto. El propósito vital ligado a la expansión de la conciencia. La experiencia de la casa 9 también como un punto de síntesis, y síntesis en donde uno integra esto que te decía recién de los aprendizajes de las casas anteriores, ¿no? Una vez que atravesé todo esto, que trabajé, que me comuniqué, que pensé, bueno, ¿para qué? ¿A dónde voy? Hay que desarrollar una visión por ahí más amplia de la vida, integrar diferentes niveles de comprensión, encontrar y también cuestionar el sistema de creencias. Y acá vamos a la creencia como el paradigma también, si bien Sagitario es flexible y se plantea las grandes preguntas, a veces en esta creencia, en la verdad en la cual se para Sagitario, que es otra palabra, la verdad para Sagitario, lo hace un poco al signo también con esto mismo que tienen los caballos, ¿no?, las anteojeras. Una vez que encontré la verdad me resulta difícil comprender o entender la verdad del otro, entonces ojo con las creencias ahí. Tienen mucho que ver con este signo y a veces está bueno cuestionarse si esas creencias nos abren caminos o nos limitan. Y la libertad como palabra clave para mí de Sagitario, la inhibición de movimiento por la censura del moldeamiento de la educación en los primeros años. A veces, por ejemplo, dentro de lo que es lo psicosomático o un síntoma de la inhibición de este movimiento, comprendiendo que el eje es Sagitario-Géminis, puede ser dificultades en el habla o la tartamudez en los primeros años de vida. En el libro de Cristina Vallejos se aborda bastante profundamente, y lo recomiendo, todo lo que hace, ¿no?, a la parte de estas inhibiciones, ¿no?, y de esta psicosomatización de la inhibición del movimiento. Así que por ahí ir a la fuente que han escrito y leído más, ¿no?, para recomendar. Bueno, en cuanto a la libertad filosófica, la necesidad de desarrollar el propio sistema de creencias, y por eso también en algunas etapas el cuestionamiento y la confrontación con el primer sistema o el sistema primario del que venimos, ¿no?
el miedo que a veces sucede a ser limitado por relaciones o situaciones. Por esto de la huida o del escape asociado a Sagitario, que le cuesta comprometerse. Pero por esto mismo, ¿no? Por la limitación que puede implicar un territorio, un papel, un compromiso formal, que no significa que eso no lo haga Sagitario, sino que es parte de este aprendizaje, poder entender cuál es el miedo detrás de ese compromiso. La dificultad para equilibrar la libertad con la responsabilidad, y acá depende, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muchos ascendentes Sagitario que tienen a Saturno sobre el ascendente, entonces en ese sentido no va a haber mayores inconvenientes. Pero para el resto de los sagitarianos, poder integrar Saturno, que es la responsabilidad, el compromiso a largo plazo, la manifestación de las estructuras, va a ser lo más difícil, pero lo más fructífero. Una vez que uno conoce su propio Saturno, las limitaciones que tiene, se puede hacer cargo de la libertad desde un lugar de total plenitud, pero no es una tarea fácil. Y por último, en cuanto al desarrollo, la verdadera libertad viene por ahí desde el autoconocimiento. Por eso también tantos planteos. Y la importancia de encontrar un significado de esa libertad, porque ¿para qué la quiero la libertad? ¿Con qué me conecta esa libertad? ¿Es libertad de pensamiento? ¿Es libertad de expresión? ¿Es libertad sobre mi tiempo, de las cosas que quiero hacer para mi vida? ¿O la libertad la asocio tal vez a otra cosa? Bueno, ese es uno de los planteos fundamentales. Bueno, y hablando un poco de personas que encarnan el ascendente Sagitario y esta experiencia, decidí poner un poquito de la carta de Sartre, una mente prodigiosa, un representante del existencialismo que está muy vinculado a Sagitario. O sea, cuando miramos un poco su biografía, podemos encontrar cómo encarna perfectamente y cómo cuestiona estas cosas que estábamos hablando hasta recién. Bueno, una persona del 1900, premio Nobel de literatura, y fíjense esto, ¿no? Que como dato curioso, lo rechazó explicando en una carta que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas en el sistema. Digo, el cuestionamiento, las grandes preguntas, esto de la libertad, hasta dónde nos va a llevar, que bueno, es para profundizar en su biografía. Bueno, pareja de Simone de Beauvoir, también otro ícono. El corazón de su filosofía reside en el concepto de la libertad y en su sentido concomitante de la responsabilidad personal. En una entrevista pocos años antes de su muerte, en que nunca había dejado de creer que el hombre se hace a sí mismo. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta referencia. Si miramos su carta, él es un ascendente Sagitario con Urano en la casa 1. Urano, que también cuando vimos el ascendente Escorpio tomaba un rol fundamental, Urano, que estaba en la carta de Freud junto al Sol. La ruptura con los paradigmas y los sistemas, que es lo que presenta Urano. Y capaz que no es casual que yo haya elegido estas cartas, porque en la investigación de qué material mostrar, bueno, yo también tengo el Sol en conjunción a Urano. A mí no me parece casual, sino sincrónico, elegir personas que a mí también me llaman la atención, ¿no? me emocionan o me generan también un desafío. Entonces, bueno, volviendo a la carta de él, voy a mirar un poco esa carta. Él, por ejemplo, tiene el ascendente Sagitario, el Urano en la casa 1, en oposición al Sol, y ese Sol hay 29 grados de Géminis, en un grado crítico diríamos, pero en ese mismo eje Géminis-Sagitario, en conjunción a Mercurio y a Plutón. Entonces hay acá también una cuestión sobre el poder, ¿no? El regente de Géminis es Mercurio, y Mercurio está en Géminis. Y Plutón rige a Escorpio, y en Escorpio está Marte. Y Marte rige a Aries, que está en la casa 4. Digamos, hay unos valores muy combativos y de confrontación que formaron parte de su moldeamiento, si queremos tomar las palabras que usamos al principio. Así que está muy interesante. Y bueno, Brad Pitt, que por ahí nada que ver, ¿no? Pero esta contraposición, como hice en el ascendente anterior, ¿no? Con actores por ahí más conocidos, que bueno, desarrolló una gran carrera a nivel cinematográfico, pero también la filantropía como el espíritu, ¿no? de ayudar, que hablábamos de Quirón al principio.
o de formar parte de algo que nos una, de un propósito en común, una inclusión del otro que necesita algo o del otro que es diferente, bueno, elegí poner un pedacito acá de algunas cuestiones filantrópicas. Después nos cuestionaremos si las grandes personalidades se dedican a ayudar a otra gente para un fin particular más bien impositivo o porque realmente les surge del espíritu. Eso no sería el eje de este video, pero sí esto, por ejemplo, las cosas en las que eligió ayudar me llamaron la atención. Construcción sostenible y ayuda humanitaria. Make It Right, un proyecto que construyó viviendas ecológicas para después de lo que pasó en New Orleans, que estaba todo inundado. Después, junto con su expareja, Jolie, una fundación que apoyó diversas causas humanitarias, lo que está vinculado al ambiente, la campaña One contra la pobreza extrema, el apoyo, bueno, también contribuyó en proyectos para combatir el HIV, ayudó a la comunidad LGTBQI+, apoyó el matrimonio igualitario y, bueno, distinta cantidad de recursos económicos para iniciativas del estilo. Si vemos la carta de Brad Pitt, la filmografía, por ejemplo, fíjense, la primera película por la que él se hace conocido es Thelma y Louise. Depende qué generación esté viendo este video, es una película vieja, vamos a decirlo, de los años 90, pero son dos amigas, ¿no? Y no voy a hacer el spoiler si no la vieron, pero habla de la libertad. Habla de la libertad y del escape y de la amistad. A mí no me parece casual que él haya empezado su carrera, digamos, con esta, no es que la empezó con eso puntualmente, pero es por una de las películas por la que se hace conocido. Bueno, Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, y 12 monos. Creo que en Leyendas de pasión también, él no podía, creo que está Anthony Hopkins también, que es su padre, si no me estoy confundiendo de película, donde él está con caballos, doma caballos y después se va en un barco y se escapa. Y toda su experiencia está más vinculada a la naturaleza, está con tribus, con distintas experiencias más vinculadas a su lado animal, que también tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. En 12 monos, bueno, el tema del pasado, del presente, del futuro, de las teorías de la conspiración, El club de la pelea, Benjamin Button. Sí, esta película, que es del 2008, muestra esta vida al revés, ¿no? Que creo que incluso hay un poema que no tiene que ver con esta película, que habla de qué pasaría si fuera al revés todo y naciéramos con toda la experiencia, ¿no? y muriéramos en una explosión de pasión. Pero en esta película lo que muestra algo que es, creo que muy importante, relevante para Sagitario, que es poder captar la experiencia como el todo. Es decir, ver la vida como si fuera una línea de tiempo con las distintas experiencias y baches y aprendizajes y poder hacer una síntesis de eso que significó mi vida para mí y después, bueno, el panorama general también como para comprender, ¿no? Pero creo que esta película lo capta. Moneyball, por ejemplo, es una película que también yo la utilizo a veces cuando estoy trabajando con equipo gestión del cambio y que habla de que a veces podemos, con los recursos que tenemos, podemos hacer algo, pero hay que llegar a lo importante, que es primero ver el problema, ahondar en las causas y después, ¿cómo podemos cambiar algo que ya está establecido? Si no vieron esa película, bueno, a mí me pareció maravillosa, la recomiendo. Su carta, él vemos ascendente Sagitario y tiene el Sol en la casa 1, también en Sagitario, ¿sí? Así que doblemente sagitariano y la Luna unida a Venus en Capricornio. Bueno, esa es la carta, a diferencia de Sartre, por ejemplo, que tenía Urano en la casa 1, ¿no? Entonces, bueno, las cartas van a ir variando de acuerdo a donde estén los transpersonales, por la época en la que hemos nacido, y también, bueno, otros planetas como la Luna y los aspectos, que bueno, todavía no los hemos abordado, pero en algún momento va a ser así. Espero que te haya servido este video. Te invito a ver otros videos del canal, como por ejemplo si tenés Mercurio en Sagitario o Mercurio en Escorpio, lo podés encontrar, y un podcast que aborda distintos temas relacionados con el trabajo, pero también con los vínculos, que se llama No me contrates, en donde hablamos de creatividad, de cambio
y del futuro que vamos a ir construyendo en estas épocas tan raras, que bueno, van a construir una sociedad diferente desde mi punto de vista. Bueno, que estés bien, te mando un beso.